Buenos días, bendiciones. Bienvenidos al Ministerio Internacional de Excelencia. En este día lunes, inicio de semana, le damos gracias a Dios por cada una de las personas que se están conectando a este devocional. Si tú estás escuchando este devocional, te damos la bienvenida, le damos gracias a Dios por tu vida y oramos que Dios sea hablando a tu corazón en esta mañana. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 8 y es uno de mis capítulos favoritos. Se llama Ganado sin una palabra. Y aquí empieza con el versículo primera de Pedro 3:1 que dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, del modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. Cualquier cosa que nosotros queramos decir a nuestro esposo, debemos decírsela a Dios en lugar de nuestro esposo. Y este es el primer punto que vamos a hablar y el primer filtro que vamos a aplicar en nuestra vida en adelante. ¿Por qué? La semana pasada hablábamos de que somos contenciosas, de amabilidad de nuestra lengua. ¿Qué pasaba antes? Entonces íbamos con el esposo como la fuente de nuestra provisión, de nuestros recursos, de las soluciones, como con él llevar todas nuestras cargas, pero entendemos que hemos llegado a estos procesos por colocar a nuestro esposo en el trono de nuestro corazón, porque él no es Dios, él no lo puede resolver todo y no podemos depositar todas nuestras cargas en él. La palabra no dice lleven sus cargas delante de sus esposos, la palabra dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. En uno de los evangelios de Mateo 11 habla acerca del descanso que Dios puede dar cuando vamos a Él. Entonces, ¿debemos abrir nuestro corazón compartiendo deseos y miedos con nuestros esposos? Pues no. Nosotros de ahora en adelante vamos, dice, llevar nuestros miedos, nuestros deseos, llevarlos al Padre. Ir delante de Dios. Cualquier cosa y necesidad, aún que tú quieras ver en el corazón de tu esposo, pídesela a Dios. Ponla delante del trono de su gracia. La palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Si, por ejemplo, yo he visto casos donde damitas paradas en su proceso, en la brecha, a veces están batallando con la provisión económica, pero ellas van delante de papá y llevan estas cosas de rodillas delante de él al lugar secreto. Y Dios se glorifica en gran manera. Y Dios se manifiesta y obra en el corazón de los esposos. Lo que quiere Dios es que nosotros dependamos enteramente de Él, en lugar de una persona terrenal. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. En lugar de buscar la ayuda de nuestros esposos, debemos de buscar el rostro de Dios. Buscar en las escrituras principios bíblicos que nos ayuden y respalden la situación que estamos tratando de llevar a su trono, ¿verdad? Promesas que apelen a nuestra situación, ya sea sanidad, provisión. Y esto es la palabra que Dios confirma de que Él está hablando a nuestro corazón. Marcar esas escrituras, ¿verdad? Sabiendo que Dios está en control, aferrándonos a Él por medio de las promesas. Ahora, dice Salmo 1:2, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados ni se detiene a senda de pecadores, sino que la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Debemos meditar en la palabra de Dios y dejar a nuestro esposo en manos de Dios. Dios debe ser el que cambie el corazón de nuestro esposo, sus intenciones y su camino
Ni siquiera nuestro propio esposo puede cambiarse a sí mismo. Mediante la oración, Dios puede cambiar la dirección del camino de nuestros esposos y entender que nosotros no somos responsables por lo que nuestros esposos hacen, sino darle a cuentas a Dios por sus acciones. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago 1:14. Ahora, un error que comúnmente se comete es que a las esposas nos encanta tratar a los esposos como si fueran nuestros hijos. Y esa actitud maternal desgasta a cualquier hombre y lo agota. Entonces, dejemos de estar detrás de ellos y empecemos a orar para que nuestro hogar sea sanado, nuestro matrimonio, nuestra familia, mediante la oración. Dice la palabra en Santiago 5:16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces aquí tenemos comprobado y respaldado que solo a través de la oración nuestras peticiones aún de convertir el corazón de nuestros esposos serán respondidas. Ahora debemos de tener una actitud apropiada. Dice, todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora, nuestro esposo es la cabeza designada por Dios para el hogar. Y si nosotros estamos actuando en rebeldía, debemos renunciar a eso y volvernos con nuestro corazón, obedeciendo y sometiéndonos a la palabra. Y mirar cómo Dios vuelve el corazón de nuestro esposo a nuestro hogar, ¿verdad? Conforme nosotros honramos la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Bueno, hablábamos desde la semana pasada de no ser contenciosas, de aprender a guardar silencio, ¿verdad? De obedecer y creer. Aquí vamos a hablar de que no los vamos a confrontar, no vamos a estar detrás de ellos convenciéndolos, sino que vamos a creer en que Dios va a traer la convicción y que a medida que nosotros honremos la palabra de Dios, Dios va a obrar en el proceso. ¿Por qué? Porque eso revela mi fe, mi obediencia y mi dependencia de Dios. De que no estoy viendo el proceso, quito los ojos de mi esposo para ver a Dios. Caminar en obediencia es un paso de fe, sabiendo que Dios hará las cosas, sin importar qué tan mal esté la situación, qué tan mal pueda estar la situación de nuestros esposos. Cuando yo decido obedecer a Dios, honrando a mi esposo, respetándolo, no confrontándolo, que en vez de estar pidiéndole que cambie, yo voy delante del Padre, llevo estas peticiones delante de Él, Dios lo hará. Ahora, hay que vencer el mal con el bien. Nuestra reacción, ¿verdad? Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, Romanos 12:21. Porque van a ocurrir cosas, ¿verdad? Pero debemos estar preparados, pues ya saben, la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1:3. Entonces, dice, toma esta oportunidad para hablar bendiciones de amabilidad para tu esposo, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Entonces, entender que el insulto o la frase hiriente, nosotros no vamos, si hay una frase o un insulto de parte de nuestros esposos, nosotros no vamos a regresar el mal con él, por mal. Y probablemente tú me vas a decir, ¿pero por qué? Porque recordemos que la semana pasada yo les dije que somos llamadas, ¿verdad? Dice, para dar bendición, primero aquí dice, pero también nosotros somos llamadas para revelar de quién somos hijas, y somos hijas del Rey. Y las hijas del Rey no andan contendiendo, ni teniendo ataques de furia, ni de ira, ni de enojo,
ni azotes, ¿verdad? Sino entender que tengo que someter mi mente y mis emociones al poder del Espíritu Santo, porque muchas mujeres gastan sus energías defendiéndose a sí mismas, discutiendo, contendiendo, intentando hacer entrar razón al esposo y que se responsabilice, y no podemos ver cambio en la situación. ¿Por qué? Porque hay una parte que tenemos que recordar en todo esto, y es que esta batalla tiene un aspecto espiritual, y la palabra dice que para los que se pierden es locura. Entonces hay gente que hay parte del proceso que ni tu esposo va a entender por qué está pasando, pero tú sí lo entiendes. Entonces, con ese entendimiento, vamos a caminar en medio de esta batalla, venciendo el mal con el bien. Cuando tú y yo decidimos vencer el mal con el bien, aunque venga una ofensa, respondiendo bien, apacible, con la palabra amable, no devolviendo el mal por el mal, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos haciendo lo que Dios dice. Y de esa forma es como Dios puede obrar. Cuando insisto en hacer las cosas a mi manera y la justicia en mis propias manos, entonces ¿para qué estoy buscando a Dios? Si yo soy la que creo que puede arreglar las cosas. ¿Ven? Entonces, cuando yo opero justicia propia, yo revelo mi falta de confianza en Dios. Entonces aquí vamos a concentrarnos en lo que es difícil de amar. Cuando amamos y respetamos a nuestro esposo, que sabemos que no es fácil de amar, que no es fácil, que no es amable y que está en pecado, le estamos mostrando un amor incondicional. Dice Mateo 5:46, si nosotros amamos solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Hay que darle a Dios todo el dolor de nuestro corazón, nuestras heridas, y Él nos ayudará a amar a nuestro esposo si se lo pedimos. Ahora, nosotros somos embajadoras del Ministerio de la Reconciliación. Esta parte donde amar lo que es difícil de amar, solo te quiero recordar algo. Nosotros éramos difíciles de amar. Y Dios nos amó. Dice la palabra que Dios entregó a su Hijo en rescate por mucho. Y esos muchos somos tú y yo. Y nosotros extendemos, como yo les he dicho a lo largo de esta serie, de gracia lo que de gracia hemos recibido. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Ahí no dice que si tu esposo se arrepiente, ahí no dice que si cuando se porte bien. No, ahí dice que cada mañana la misericordia de Dios se renueva. Y si la misericordia de Dios se renueva cada día para nosotros, cuantimás no debería renovarse esa gracia de nosotros para con nuestro esposo. Amén. Entonces, caminar bajo esa pauta, cuando yo he abrazado la misericordia de Dios, cuando he abrazado el perdón de Dios, cuando he abrazado el amor de Dios en mi vida, es más fácil que lo extienda a mi esposo y a otros. Entonces, si estás luchando con eso, hay que ir a hacer una introspección, una revisión de si realmente tú has abrazado el perdón de Dios. Porque cuando lo hagas tuyo, tú verás que todo va a fluir mucho más fácil. Ahora, somos embajadores del Ministerio de Reconciliación. Nosotros somos embajadoras y representantes del amor de Dios. Y es como vamos a acercar al Señor a otros. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. Nuestro primer campo misionero, recordarte, es nuestro esposo. Porque el Señor nos da a nuestros esposos y nuestros hijos como nuestro primer ministerio antes que podamos ir a alcanzar las naciones y el mundo. Ahora, muchas veces queremos adelantarnos delante de Dios y estar listos para ir a la iglesia, al vecindario, al trabajo, mientras descuidamos nuestro ministerio más importante. Si no hemos ganado a nuestros esposos o hijos para el Señor, ¿cómo vamos a poder ganar a los perdidos? Muchas veces vivimos actuando como víctimas, ¿verdad? Cuando vivimos con un incrédulo. Y muchas veces nos damos cuenta que nosotros mismos somos ese tropiezo para que nuestro esposo pueda acercarse al Señor. Dios quiere que aprendamos a tener contentamiento antes de que nuestros esposos cambien. Si todavía estamos quejándonos, hay que dejar la queja. Porque dice Pablo, no digo que
esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza, lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:11-12. Y Pablo nos sigue diciendo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:3. Nosotros vamos a continuar pasando en situaciones hasta que hayamos aprendido a estar en contentamiento, a depender de Dios, a extraer lo bueno, a vencer el mal con el bien, a actuar en obediencia, sin importar lo que veamos, porque eso es caminar por fe. Ahora, nosotros es importante que busquemos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 11:8-9. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creada del hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Ahora, cuando comenzamos a caminar en el plan de Dios en nuestra vida, podemos vivir la vida abundante que Dios nos llamó en su palabra. Y nuestra vida va a empezar a reflejar, ¿verdad?, la palabra de Dios en lugar de negarla. Y así de esa manera es que otros van a ser atraídos a Cristo mediante el testimonio de nuestras vidas. Nuestra mente debe ser renovada y alineada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Muchas veces no va a ser fácil, pero como decía Pablo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, a través del poder de Dios es que vamos a poder caminar en obediencia a su palabra. Vamos a entender y cosechar los galardones de nuestra obediencia. Como cristianos, dice, obedecemos y creemos. Cuando no vemos los cambios o no entendemos los mandamientos, ¿verdad? Esta es la fe que profesamos como creyentes, que es lo que les decía, nosotros tenemos que esperar a ver un cambio, condicionar a Dios, que mira, Señor, si no lo veo que cambie, no, que si lo veo, no, no. Otra de las cosas es que hay que tomar el verdadero rol que Dios nos llamó a tener como esposas, ¿verdad? A veces somos ayuda y a veces nos pasamos. A veces queremos hacer todo por nuestros esposos y hay que pedirle discernimiento a Dios en qué tareas debemos de estar participando y apoyando. Y hay que, si hemos estado tomando acciones que nuestro esposo debería estar haciendo, hay que soltarlas y pedirle a Dios que Él sea poniendo ese deseo en el corazón de nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, aun cuando tu esposo no esté en el hogar, muchas mujeres han buscado al Señor y Dios puede obrar haciendo de tu esposo el proveedor. Lo que sea que necesites en tu casa, mantenimiento, reparación, hay que pedírselo al Señor. Ahora, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. 1 Corintios 11:12. Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes necesidades. Y quiero que entiendan esta parte. Nuestro esposo y nosotros tenemos vacíos que solo nuestros cónyuges o nosotros podemos llenar. Es decir, tu esposo tiene vacíos en su vida que solo nosotros como esposas podemos llenar y viceversa. Hay funciones en nuestra vida que solo nuestro esposo puede realizar o llenar. Los hombres deben ser proveedores, líderes espirituales, procreadores y padres. Y nuestro rol como esposas, el cual fue diseñado por nuestro Creador, es ayudar a nuestros esposos tener, nutrir, enseñar a los hijos, consolar, proveer alimento para la familia y mantener un hogar limpio y cuidado. Vamos a leer Tito capítulo 2 y Proverbios 31. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso el día de hoy? Orar a nuestro Padre en lugar de
rápidamente hablar con nuestros esposos, basadas en lo que aprendimos en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos comprometemos a permitir que tú seas el que atraiga a nuestros esposos a través de tu Espíritu Santo. De ahora en adelante, llevaré todo mi deseo y preocupación delante de ti en oración en mi lugar secreto, buscando tu rostro. Reconozco que la única manera de ganar a mi esposo es para tu justicia. En mis circunstancias es sin una sola palabra, con mi espíritu respetuoso y humilde. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo todo lo puedo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la invitación es clara. Hagamos de nuestro Padre Celestial nuestro lugar de refugio, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero. Él no va a fallar. Te aseguro que ahora en adelante las cosas serán mucho diferentes. Yo soy un testimonio de esto. Yo pude ver que a medida que decidí actuar en obediencia en mi proceso, a veces era muy doloroso porque renunciar a nuestra carne, pero la palabra nos manda a llevar nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz? Aquellas cosas en las que Dios te está retando. Renunciar a nuestro orgullo, renunciar a hacer justicia propia y llevar todo delante de papá. Y te prometo que Dios es fiel. Dios va a obrar en el corazón de tu esposo. Te damos gracias por haberte conectado a este devocional. Dale like, comparte, activa la campanita, suscríbete y nos vemos el día de mañana con el capítulo 9, que es un espíritu suave y apacible. Bendiciones.